بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo esta cuestión de los juicios y los testimonios en el Islam. Habíamos visto de forma general las condiciones que debería tener un juez y su función en lo que es tanto en el juzgado o corte como dentro de una sociedad. Ahora nos toca ver las condiciones que debería tener la persona que es el acusador, digamos. Bien, primero el acusador debe ser mayor de edad, es decir, haber pasado la pubertad y estar sano mentalmente. Es decir, un loco no puede acusar a otra persona. En el caso de que el juicio sea referido al uso de bienes, por ejemplo, del acusador, tenga relación directa con el uso de sus bienes, el acusador no puede tener los bienes inhibidos legalmente, porque no tiene poder sobre ellos, digamos. Bien, la denuncia no puede, debe ser, o sea, lo que él está denunciando debe estar referido a su persona directamente, o puede hacerlo a través de un representante, o, es decir, puede ser un representante que esté haciendo la denuncia en nombre de otra persona, o un tutor en nombre de su hijo o hijastro o la persona que está bajo su tutela, digamos. Entonces, dijimos, para uno mismo, por una otra persona a la que representamos o a las personas o quienes estén bajo nuestra tutela. Bien, la cuarta condición es que debe tener certeza de lo que dice, debe estar seguro, no pueden haber dudas y demás, sino que debe tener certeza de que lo que está diciendo es así, porque después vamos a ver en la siguiente clase que la falsa acusación es digamos, tiene sus penas también, con lo cual no se puede hablar así porque sí al aire, digamos. Bueno, ¿qué condiciones tiene que tener el acusado? Habíamos hablado del acusador, ahora el acusado. Bien, primero debe estar presente, no se puede hacer juicio en ausencia, como lamentablemente a veces se busca hacer en algunos de nuestros países. En casi todos los sistemas legales el juicio en ausencia está prohibido, excepto bajo mil excepciones, miles, digamos, apartado, pero para cualquier persona el sentido común dice que juzgar a una persona que está ausente, es decir, que no se puede defender, no es algo que tenga ningún tipo de lógica. Bien, debe ser claro a quién se acusa, es decir, no se puede decir, bueno, hay una persona, bueno, digamos, la acusación debe ser clara si se llega a juicio, ¿no? Si es simplemente que se va a hacer una denuncia ante la policía o demás para que se investigue es otra cosa. Pero si se va a un juicio, se tiene que estar denunciando o acusando a alguien para que se inicie el juicio, digamos. Porque hasta que no se establece que hay
que hay un culpable o un criminal, no se puede hacer juicio. O sea, requiere eso. Cuando se encuentra esa persona y se establece que es esa persona, sí se va a juicio, o se tiene la suficiente cantidad de pruebas contra esa persona, pruebas, y bueno, después vamos a ver cuáles son el resto de las condiciones. En ese momento se va a juicio, pero si no se cumplen con estas funciones, no se puede acusar a alguien o a alguien así, a alguien indeterminado. Bien, ¿cómo debe ser la acusación? Primero tiene que ser una acusación real, digamos, o el delito o la denuncia. Tiene que ser real, no se puede decir, bueno, todas las noches me vienen a visitar del planeta Marte, digamos, eso es algo y me molestan. Y aunque uno tenga 10 testigos que le digan, sí, yo los vi a estos tipos que vinieron del planeta Marte, bueno, tiene que tener un contenido real, digamos, y tiene que ser algo firme, digamos, que estar establecido, no ser un delirio o no tener puntos que no sean comprobables de ningún modo, digamos. Debe ser algo claro, por ejemplo, yo digo, una de mis cosas me la robó una persona, digamos. ¿Qué te robaron? ¿Quién fue? Esas cosas hay mucha indefinición, con lo cual el tipo de acusación no es correcta. Es decir, tiene que lo que se ha robado en el caso de un robo tiene que estar claro y quién ha sido el ladrón también tiene que estar claro. No puede estar todo de forma vaga e indeterminada. Bien, ¿cómo puede establecer esta persona, el acusador, que lo que está diciendo es cierto o que se ha cometido un crimen? Bueno, hay distintos puntos o distintas opciones que deben cumplirse. Primero, debe tener por lo menos 2 testigos, bien, que corroboren lo que él dice. La siguiente opción es que el acusado confiese, digamos. Es una persona, acusa a alguien y esta persona confiesa, que Dios lo perdone, digamos, porque si confiesa directamente, siempre las penas se apocan o se hacen más livianas. O puede hacer un juramento en juzgado, que como decimos antes, el caso de hacer un falso juramento o tiene un peso muy grande también, es decir, o que el juez llegue a tener certeza, llegue a conocimiento de que lo que él dice realmente es así por pruebas, etcétera, digamos. Bien, el caso de los testigos, ¿cómo deberían ser para que sean considerados como válidos su testimonio? Primero tiene que estar comprobada su sinceridad, la cantidad de los testigos tiene que ser la necesaria, es decir, a veces son 2, a veces son 3, a veces son 4, dependiendo del tipo de acusación y del tipo de pena que se va a establecer. Es decir, normalmente hay algunos tipos de los pecados o los crímenes que tienen penas pesadas, requieren de una cantidad de testigos importante, además de que los testigos tienen que estar presentes en el mismo momento en que se comete el crimen. Es decir, no se puede que haya uno y a la media hora apareció otro y a la media hora no. Tiene que estar todos los testigos presentes en el momento que se cometa el crimen. La cantidad depende del tipo de crimen que se cometa, pero es condición esto, que estén presentes todos los testigos en ese momento. Bien, ¿qué condiciones tiene que tener además el testigo? Bueno, primero tiene que estar sano mentalmente, un loco no puede ser testigo, tiene que ser mayor de edad, es decir, haber pasado la pubertad, creyente, justo, hijo legítimo. Voy a repetir una vez más esta cuestión del hijo legítimo porque tal vez la vez anterior no quedó claro. Tiene que ser hijo o de un matrimonio religioso, o sea, fruto de un matrimonio religioso o de un matrimonio civil. ¿Cuándo de un matrimonio civil? En el caso de los cristianos. Lamentablemente hoy día la gente
no es muy apegada a la religión en nuestros países. Entonces, una persona que no es, dentro del Islam tiene que estar sí o sí un casamiento para ser válido tiene que ser de forma religiosa, con lo cual si no está entre dos musulmanes hay una unión y hay un hijo y esa unión no es producto, no ha sido establecida ante Dios, digamos, a través de el contrato matrimonial religioso, no tiene valor, digamos, si ha sido solo civil. Es condición obligatoria para que no se considere ni fornicación ni adulterio que se tenga un matrimonio de forma religiosa. Pero, por ejemplo, los cristianos que hoy día, por distintos motivos o por tener realmente razones o motivos para haberse alejado o no de la religión cristiana o de la forma en que establece muchas de sus leyes entre las personas, eh, y entonces son personas que se han unido únicamente por civil. Esa condición por lo menos es necesaria en el caso de los cristianos que viven en este tipo de sociedades. Estar casado o de forma, o por iglesia, como decimos nosotros, o por civil. Cualquiera de estos tipos de votos o contratos matrimoniales hacen que el hijo sea considerado legítimo. Pero si son fruto de una unión, digamos, pasajera o, digamos, sin ningún tipo de contrato de por medio, no es un hijo legítimo, con lo cual no puede ser testigo o no puede ser juez, como hablamos antes, así como no puede dirigir el rezo y algunas otras tantas condiciones. Bien, de hecho hay muchos hadices al respecto y es interesante estudiar sus razones y verlo porque es importante, porque lamentablemente en nuestras sociedades ese tipo de el hecho de que un hijo sea legítimo o no legítimo, fruto de un contrato matrimonial o no, ha dejado de de tener importancia, digamos, ha perdido importancia. Entonces es importante informarnos acerca de esto y cuáles son los motivos, la sabiduría que hay detrás de ello. Bien, la última condición que debe tener el testigo es que no ser el acusado, no estar parte del acusado, o no estar entre los acusados, porque obviamente que va a hablar a favor suyo, digamos, entonces no es un testigo, digamos, que se pueda contar, digamos. Bien, el caso de que el acusado decida confesar. ¿Cómo debe ser esta confesión para que sea aceptada? Primero debe ser por libre voluntad, si no puede estar formado bajo tortura, etc. Es completamente nula, ha sido golpeado, amenazado de cualquier forma, la confesión es nula, es decir, no se acepta ese tipo de confesión. Lo mismo si está borracho o bajo algún narcótico, bajo efecto de algún narcótico, si está dormido, inconsciente, nuevamente no es válida su confesión. Debe ser sincero, debe estar hablando también de forma directa, sin bromas ni demás, digamos, sino que estar hablando con seriedad. Tiene que ser lo mismo lo que confiesa que de lo que está siendo acusado, porque por ahí es una persona que es una de las formas de comprobar de que realmente él es la persona que está siendo buscada. Si él hace una confesión y dice, yo hice esto, y el acusador le dice que hizo 3 o 4 cosas más, o 3 o 4 cosas menos, ahí hay una incoherencia entre los dos dichos, con lo cual la confesión no va a ser válida. Es decir, se tiene que repetir o volver a investigar o considerar o que el acusador está mintiendo o que el acusado es el que está mintiendo. Bien, el caso de las condiciones que tiene que tener el que va a confesar. Bien, debe estar sano mentalmente, o sea, un loco que confiesa, obviamente su confesión es nula, debe ser mayor de edad, es decir, haber pasado su pubertad, debe ser libre, digamos, no puede, si está en un caso de esclavitud, bueno, alhamdulillah hoy día no existe, pero si está en el caso de ser esclavo no es válido. Nuevamente tiene que hacerlo por voluntad propia y tiene que ser intencional, nuevamente
como habíamos hablado antes, esta cuestión de tiene que poner su intención y hacerlo con seriedad, no puede hacerlo simplemente por una broma o sin ningún tipo de seriedad. Habíamos dicho que una de las formas de establecer la verdad, digamos, de la acusación, que nuevamente igual tiene que ser analizada por el juez y demás, es el hecho de hacer un juramento, de estar diciendo la verdad y hacerlo con estas condiciones. Primero, se debe jurar por Dios, es decir, con lo cual, en el caso de estar mintiendo, en el día del juicio nos vamos a ser, digamos, consultados y castigados en el caso de mentir con respecto a este juramento. Hacerlo directamente por Dios o por alguno de sus atributos, es decir, puede decir por Dios o por el Creador o por el Señor de la misericordia, el Señor de la justicia, etc. Cualquiera de sus atributos son válidos, lo juro un juramento es válido, siempre y cuando se refieran a Dios. Bien, debe jurar en su nombre, no puede jurar, otra persona estar jurando por él, no, él debe estar haciéndolo siendo él el que está haciendo este juramento. Yo no puedo jurar por decir, mi hijo jura que tal, no, o mi mujer jura que no, yo juro, etc. Debe hacerse ante una justicia, es decir, debe estar presente una corte y demás, y para que sea su juramento válido, y requiere que hayan testigos presentes, digamos. Siempre requiere que estar en la confesión, requiere que haya testigos, de forma tal de que lo que está diciendo sea establecido, y normalmente es escrito o, digamos, firmado y corroborado su testimonio o su juramento frente a la justicia. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado con la cuestión de los juicios. La vez que viene vamos a ver lo que son las penas, un tema bastante polémico en nuestros países. Espero haber sido claro. Y bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا